Bueno, nuevamente y a todas quienes se conectan recientemente a este webinar, bienvenidas. Eh, el día de hoy vamos a hablar un poco de qué significa liderarse en la mujer y nuestra intención es que podamos conocer un poco más sobre nuestro programa, que es muy poderoso en Mujeres Líderes. El día de hoy nos acompaña justamente Diana Puerta, que ella es la coordinadora académica de este programa. ¿Quién mejor que ella, pues, para podernos hablar mucho más eh, de este programa? La profe Diana es comunicadora y relacionista corporativa de la Universidad de Medellín y psicóloga organizacional de la Universidad de Antioquia, con maestría en gerencia y práctica del desarrollo de la Universidad de los Andes y con estudios en construcción de paz ambiental de la Universidad de Columbia. Ha ocupado cargos en organizaciones públicas y sin ánimo de lucro como directora de comunicación organizacional de la Gobernación de Antioquia y directora técnica de la Fundación Sangre. También ha tenido una amplia cercanía con el sector privado, siendo cofundadora de una firma consultora en estrategias de desarrollo sostenible llamada La Tercera Mirada. Desde hace, no, creo que más, ella es la directora de las maestrías del área de sostenibilidad de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes, maestría en gerencia ambiental, maestría en gerencia práctica del desarrollo, así como profesora de distintas cátedras como responsabilidad social empresarial, emprendimiento socioambiental, modelos de negocios sostenibles, entre otros. Profe Diana, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Gracias, Natalia. Buenas noches a todos y todas. Gracias.
En primera medida, espero de corazón que ustedes y sus seres queridos estén bien en medio de esta tragedia por la que estamos pasando los colombianos, que hay algo en particular que no sé si ustedes lo han observado, seguramente sí, pero que igual me habla de cómo nosotros hemos aprendido a manejar estos momentos y es la solidaridad. Eh, y pues en eso mi corazón con ustedes desde la universidad se están haciendo también donaciones y un esfuerzo enorme por apoyar, ayudar. Entonces, pues nada, muy solidaria con ustedes, cualquiera que sean sus desafíos en estos momentos y el de sus familias y seres queridos. Yo le decía a Natalia que a partir como de todas estas iteraciones o todas las cohortes que hemos tenido en Mujeres Líderes, también pues del estudio de la literatura acerca del liderazgo y del liderazgo de nosotras las mujeres, quería tener una conversación inicial como más, digamos, desde una construcción que nos genere preguntas sobre el ejercicio del liderazgo para luego ver el poder de una formación como estas, pero sobre todo que nos quede alguna información relevante en este espacio que es solo de una hora. Entonces, si me permiten, porque sé que cuando uno recién llega a una charla, pues no necesariamente quiere ni hablar ni prender la cámara, no les estoy pidiendo eso necesariamente, pero voy a generar una forma de conversación conjunta y para eso un ejercicio muy sencillo. Creo que ustedes en su vida profesional o en los entornos en donde han seguido clases en línea, han utilizado esto que se llama Menti. Entonces les voy a pedir que en sus celulares, por favor, o en su computador, entren a menti.com. Y cuando entren allí, por favor, digitar este código que dice aquí 2904-5421 o simplemente escanean el código QR, que es mucho más sencillo, también para poder entrar y resolver juntas esta pregunta y conversar sobre ella. Entonces, la pregunta es, mientras que van entrando, ya entró una persona y somos 32 dos personas, muy bien, entonces eso significa pues que no es una indicación muy difícil y luego va a haber otras preguntas para que conversemos sobre este tema del liderazgo, que finalmente, mientras que van ingresando, uno de los cursos que he diseñado de liderazgo consciente, pues, se oferta también desde la Facultad de Administración, este es en línea, en alianza con CREXE, lo diseñé con un experto internacional en el tema que se llama James E. Hunter, y entre los dos acordábamos que el liderazgo es servicio, es movilizar los intereses colectivos a favor del bien común. Y ese ejercicio tiene sus complejidades. Hoy vamos a hablar de liderazgo. Ya tenemos una primera respuesta de las 17 personas que están en línea. Voy a tomar agua mientras que ustedes van respondiendo para no interrumpirlas. Cuando piensan en el modelo mental de un líder tradicional, ¿qué tres palabras te vienen a la mente primero? Pensar en un líder tradicional, ¿qué tres palabras les evoca? 5 de 20. Vamos, todavía hay cerca de 32 personas en sala, sin contarnos a Natalia y a mí, y es importante que entren para que podamos conversar sobre estas definiciones de liderazgo y cuál es la relevancia de pensar en el liderazgo de las mujeres y pues como cuáles son los desafíos al mismo tiempo, porque sí hay desafíos, o sea, yo escucho muchas mujeres y hombres diciendo por allí, no, no, son las mismas condiciones, estamos en igualdad de participación y a todas luces, no, o sea, hay aún lamentablemente 123 años de distancia, si se midieran años, de la brecha entre la igualdad de condiciones y de oportunidades para hombres y mujeres. Y eso afecta tanto a hombres como a mujeres. Es decir, esto no es una lucha entre hombres y mujeres, es saber que estamos juntos en un esquema que no nos permite avanzar hacia un bienestar común.
que eso es importante que lo tengamos como punto de partida, ¿vale? Eso es fundamental. Bueno, sabiendo que hay 13 de 23 respuestas, vamos a ir mirando qué tenemos en el tablero. Y ese líder tradicional habla de lo estricto, el compromiso, la responsabilidad, autoridad, respeto, formalidad, organización, estrategia, alineación, orden, jerarquía, autoritarismo, rigidez. Y si con lo que llevamos acá hiciéramos un análisis, pues, un agregado de las respuestas que tenemos, obtendríamos, agrupándolas a través de la inteligencia artificial que ya tienen estas herramientas, pues mayoritariamente con las que llevamos, hablamos de jerarquía, hablamos de autoridad, de compromiso, de rigidez, de experiencia. Entonces, si volvemos a esto que les invitaba a pensar de el liderazgo como servicio, como esa capacidad de una vida auténtica y consistente que es capaz de movilizar acciones colectivas a favor del bien común, pues no necesariamente pensamos en jerarquía, ¿verdad? El tema de rigidez es complejo que quepa allí en esa definición. El tema de autoridad, eventualmente en momentos desafiantes se necesita, sobre todo si ustedes piensan en el liderazgo que tiene que ejercerse en momentos de crisis. Pensemos en, justo estamos viviendo una crisis que es un terremoto y todos estamos esperando que nuestra principal autoridad tome decisiones y que nos diga por dónde ir. Entonces hay ciertos momentos en que la autoridad es muy importante. Eh, y el compromiso también, tal vez la rigidez complejiza el ejercicio del liderazgo y la jerarquía. También la experiencia mira aquí como algo que ustedes han permitido ver que agrupa esa idea de líder tradicional que se parece más a una jefatura que a un ejercicio de liderazgo. Entonces, si pensamos también como en quienes de ustedes lideran procesos o lideran su propia iniciativa, si son emprendedoras o emprendedores, pues piensan que tanto la rigidez les ha permitido conectar con otros, porque parte de la riqueza del liderazgo es también esa capacidad adaptativa, que no es rígida, y esa capacidad de conocer personas que no necesariamente están reafirmando lo que ustedes consideran que es su verdad. Me explico. La gente que piensa distinto, distintos orígenes, distintas formas de vivir, y esa diversidad parece que hoy día se diluyera en discursos que nos quieren uniformar. Y esos discursos que uniforman o que pretenden homogeneizarnos impiden un liderazgo auténtico en tanto tenemos que usar tal vez máscaras para parecer a ese estereotipo que se está buscando que seamos. Entonces es bien difícil ejercer un liderazgo desde esa postura rígida que no es capaz de abrazar lo diverso, abrazar la adaptación, y más ahora si ustedes ven que entre otras cosas el terremoto no es consecuencia del cambio climático, por ahí escucho personas preguntando esto, pero no, pero hablando como de estos incidentes tan fuertes que pareciera que en un segundo se desmorona para mucha gente en alguna medida, intensa o no, los planes de vida. Necesitamos realmente tener una apertura a la flexibilidad y no al rigor, a la adaptabilidad y no al rigor, a la resiliencia y no al rigor. Entonces, me gusta mucho lo que ustedes ahí están enunciando porque pareciera un antónimo del liderazgo que queremos formar y proponer. Ustedes, esta es otra pregunta, ¿se han sentido alguna vez que en el entorno laboral deben elegir entre ser vista como competente o ser vista como agradable? Piénsenlo bien, porque una cosa es, a veces la competencia, ser competente, se ve en el ejercicio de ser una mujer líder, y esto lo demuestran muchas investigaciones, como opuesto a ser una mujer. Se asume más el hecho de ser competente a los hombres que a las mujeres, que parece que para poder tener incidencia necesitamos ser
más agradables que competentes, y más en ciertas edades. Se va recrudeciendo pues como volviendo más nítido este asunto. Eh, entonces aquí de las 24 personas que están participando, yo invito a las personas que recién llegan porque están a tiempo. Ustedes entran a menti.com, es muy sencillo en su celular o escanean este código QR que aún es más fácil porque de una vez les lleva a donde deben llegar y el código está ahí, 2904-5421, porque eso nos ayuda a conversar, porque no sé, y ahorita que ya entremos más en confianza, si alguna quiere participar, levanta la mano, pero en el entretanto esta es la forma que encontramos para que ustedes sumen su, perdón, su perspectiva y entrar un poco en materia en tema del liderazgo, ¿no? Entonces, aquí 13 de 25, aún tenemos que, bueno, 35 personas, excluyéndonos a Natalia y a mí. En total ya hay, pues hay 37, ahora hay 36. Sube y baja ese número, pero nos interesa que todas puedan participar y todos puedan participar. Y aquí, pues ya tenemos alguna mayoría de 15 de 26 y algunas de ustedes dicen algunas veces, una de ustedes no lo ha sentido y otras dicen por lo general es así. Entonces, hay una, un cuento de una gran autora de estos temas que ella se llama Siri Husbeth. Siri Husbeth es la esposa del fallecido Paul Auster, el pues, más famoso escritor, y Siri dice, bueno, yo en el cuento, pues, soñé que yo era hombre. Entonces, yo a mis estudiantes siempre les pregunto, si ustedes fueran hombres, ya mismo, ¿qué harían? Entonces es muy interesante cómo varían esas respuestas porque es como, va desde, pediría un aumento de sueldo, expondría, me saldría al trabajo y emprendería, hasta me dejaría la barriga, no me operaría, no estaría pendiente del Botox. Entonces, esto de ser además ahora estéticamente agradables ya no se volvió siquiera una elección, pareciera una norma. Entonces, hay unos asuntos estéticos puestos casi que en la ética profesional que son muy complejos de seguir, muy costosos de seguir, económicamente, en tiempo, demás. Entonces, ¿cómo dedicarnos a ser competentes solamente no es posible en tanto necesitamos tiempo, dinero y esfuerzo para o balancearlo o tratar de ser agradables? Es muy complicado esos balances. Entonces, reafirmarnos en esa autenticidad, que cada uno de ustedes se sienta muy dueña de sí y esté conforme, digamos, con esa postura más de competencia, de fortaleza profesional, eh, no dando la importancia a ser agradable en términos de complacer al entorno, sino porque les gustan ser amables, lucir bien, pero porque es su decisión y no una presión del entorno, es una cosa compleja, pero es interesante luego de abordar. Hablemos un poquillo de esto para luego mostrar cifras. Una de las dimensiones importantes en esta reflexión es precisamente eso, la autoeficacia y la autoconfianza, porque hay autoconfianza y confianza en los demás. Y la investigación muestra que no solamente nos cuesta confiar en nosotras mismas, sino en los demás. Y eso también es un aprendizaje cultural y un aprendizaje desde ese rol que tenemos también de la maternidad, que obviamente biológicamente se nos está dado, pero pues ancestralmente hemos cuidado a los hijos y eso ha hecho que nosotras seamos más como protectoras de los asuntos que tienen que ver con la familia y menos confiadas. Pero ya sí es un asunto que no tiene que ver con ser mamá, sino que tiene que ver con, como Siri Husbeth hace, ese llamado a nacer en este cuerpo, que tiene que ver con confiar en nosotras, en entornos que no habilitan nuestra posibilidad de ser y estar sin tener como unos temores, prevenciones. Bueno, otra de las respuestas de las estudiantes cuando les pregunto esto de si hubieran nacido hombre, ¿qué harían? Caminar en la calle de noche, subirse a un bus sin aprensiones. Nosotras pensamos hasta montarnos en un taxi
O sea, no vamos a clase de baile en la noche porque si estamos solas nos da miedo. Entonces, ¿cómo nacer en este cuerpo sí implica una experiencia distinta en el entorno? Que eso es algo que subestiman a veces ciertas grupos sociales que quieren tal vez como esta búsqueda. Creo que ustedes han visto esto de las mujeres que además son privilegiadas, son mujeres muy ricas en Estados Unidos que están haciendo esta campaña porque la mujer vuelva a ese rol de la familia, no vote, sino que el marido sea quien vaya y vote y la represente. No sé qué es lo que sinceramente están promoviendo entre personas que no se lo han pensado bien, porque si a mí no, ese rol no me convoca, sino el rol de investigar o ser científica o ser, no sé, competidora de motociclismo, qué sé yo, cualquier cosa que se me ocurra en la vida, entonces ya el mundo no va a ser para mí porque estamos homogeneizando esa idea de ser mujer, que es tan complicado. Entonces nacer en este cuerpo sí tiene una dimensión en el entorno que implica cosas. Entonces, y que puede mellar la autoconfianza. Entonces, miremos la siguiente pregunta relacionada con esto y es, valoren cómo se sienten frente a las siguientes afirmaciones. Entonces, la primera es, aunque tengo resultados, dudo de si realmente estoy preparada para liderar retos mayores. Otra es, entonces, totalmente de acuerdo, perdón, aquí hay un error. Totalmente en desacuerdo es la que está de frente a ustedes al lado izquierdo y la del lado derecho es totalmente de acuerdo. Entonces, siento que debo demostrar mucho más que otras personas para sentirme legítima como líder. Cuando logro algo importante, tiendo a pensar que pues suerte o circunstancias externas más que capacidad propia y evito postularme o asumir oportunidades de liderazgo hasta sentir que cumplo casi todos los requisitos. Recuerden, la mano derecha al frente de ustedes está totalmente de acuerdo para esa afirmación y al lado izquierdo está totalmente en desacuerdo, que yo me equivoqué ahí, disculpen. Entonces, voy mostrando las respuestas. Aquí ya tenemos 6 de 28. Voy a esperar un momentico para tener al menos la mitad de quienes están allí. 10 de 28, vamos que vamos. 13 de 28. Muy bien, invito a las personas que han llegado. Somos 40 personas a sumarse al menti.com. Es muy sencillo. En la parte inferior ustedes pueden ver que le dan, digamos, entran al menti.com y el código para participar es 2904-5421. Eso nos ayuda a pensar juntas y juntos. Y bueno, entonces aquí, digamos, la pregunta, digamos, la afirmación más significativa que salta a la vista en términos del desacuerdo es cuando logro algo importante, tiendo a pensar que fue suerte o circunstancias externas más que capacidad propia. Entonces, esa confianza en lo que hemos hecho se diluye en las justificaciones. Si ustedes ven cuando entregan premios a mujeres, ya menos, pero antes era muy frecuente escuchar. No, es que esto fue porque me ayudó no sé quién, no sé quién, no sé quién. Y o tuve suerte, pero realmente dejar ese reconocimiento como a otros es parte de esa dimensión de confianza que tenemos que fortalecer. Y si vemos, digamos, el tema más en donde ustedes están más de acuerdo, es que sienten que deben demostrar mucho más que otras personas para sentirse legítimas como líder. Miren, por ahí hay una frase que una colega dice y me parece una super frase y es, yo tendría suficiente con la confianza de un hombre blanco mediocre. Y suena muy rudo,
pero un poco es cierto, porque el entorno educativo, la familia, luego las organizaciones, sí crean una afirmación de, la, de los logros de una manera más contundente en hombres que en mujeres. Entonces, en la escuela, por ejemplo, aprender matemáticas, y esto pues la investigación lo muestra y lo van a aprender en el curso, porque de nuevo no es una guerra entre hombres y mujeres, es demostrar que juntos tenemos que crear mejores condiciones para generar bienestar, porque entre otras cosas esto no trae sino beneficios en términos de poder compartir liderazgo, compartir pensamiento estratégico. Entonces, volviendo como a esto de esforzarnos, nosotras nos esforzamos 2 veces más mínimo para hacer una presentación ante una junta, un comité. De hecho, se preparan, hay cursos específicos para juntas directivas en el tema de mujeres. Nosotros no tenemos esto, tenemos una preparación de hombres y mujeres para juntas directivas, pero es como, cómo podemos nosotros reconocer que sí, que en efecto, no solamente nos cuesta más poder creer en ese liderazgo y demostrarlo, porque lo demostramos de mil formas. Acaba una profesora de mandarme una excusa porque no puede ir a clase y me mandó una cantidad de screenshots, de pantallazos, de las evidencias de por qué no tenía y yo no necesito evidencia, yo creo en ti. O sea, todo el tiempo nos justificamos, estamos como casi que pidiendo perdón por existir y esforzándonos mucho más para comprobar a las audiencias lo que sabemos. Y esto es, y si ustedes piensan en su entorno, pues encuentran, como veo que han encontrado aquí, razones para justificar esta afirmación. Aunque tengo resultados, dudo de si realmente estoy preparada para liderar, nos pasa muchas. Es esa voz interna que dices, te van a pillar, no sabes suficiente. Nuestra rectora Raquel Bernal, a quien admiro profundamente, tiene en una de estos paneles que tenemos dentro del curso, haciéndole esta entrevista frente al síndrome del impostor, dijo una cosa que me pareció genial. Cuando le pregunto, bueno, rectora, ¿usted qué piensa del síndrome del impostor? ¿Cómo lidia con eso? Que es un poco como esa vocecita que todo el tiempo te está diciendo no te lo mereces, no lo hiciste bien, te van a pillar, no sabes lo suficiente, en fin. Ella dice, eso me sirve para hackear el cerebro. Yo quedé ahí como que, ¿cómo así? Y ella lo que explicaba es, claro, cada vez que yo siento que no sé muy bien algo, realmente reflexiono sobre qué tan justa es esa afirmación, si en efecto sé o qué me falta saber. Y cuando el síndrome del impostor tiene esas campanas, o sea, nos da un campanazo, lo importante es sacarlo limpio con justicia y decir, no, yo sí sé, aquí no, aquí ya es, digamos, como una voz que no es justa conmigo o decir, bueno, podría aprender un poco más. Entonces ese hackeo es bien interesante porque las saca de esa nube, que es como la nube negra que les permite ver el solecito, y lo que hacen es ser gratas con ustedes, o sea, desde la gratitud romper esa nube negra del impostor, ver la luz y tomar decisiones. Entonces, todas esas herramientas que son clave, entre otras, van a aprender a través del curso. Aquí quiero conversar sobre unos datos. Creo que puedo compartir mejor la presentación desde la presentación porque es como mucho más, visiblemente más agradable. Hay dos fuentes. No voy a hablar mucho de estos temas eh, de investigaciones y esto porque creo que esto es más una conversa, así la quería, así la quiero, vamos a ver. Esto es de la brecha, el estudio que hace el Foro Económico Mundial, perdón, anualmente sobre la brecha de género. ¿M? Entonces, este reporte, que es el último, el del 2025, obviamente porque estamos cursando el 2026, del 2025, entre muchas otras cosas, hablaba de algo que me parece bien interesante. 123 años de brecha, bla, pero esto me pareció muy interesante. Y es el espejismo educativo. Entonces, el tema no es que estemos preparadas. ¿Se acuerdan que en la anterior que ustedes decían, sí, me cuesta, me necesito esforzarme para mostrar que sí puedo, que sí lo hago bien, no sé qué? Estamos más preparadas, como se dice coloquialmente, que un yogur. Estamos muy preparadas, pero el tema es que acceder a roles de liderazgo no no hay como una forma más estratégica en las organizaciones, unas formas estratégicas donde esto
te dé y se posibilite. Ya vamos a ver en qué sectores es mucho más retador que en otros. Entonces, si, si las mujeres están más preparadas académicamente que nunca, el problema no es la falta de talento o formación, sino una ineficiencia sistémica de la retención corporativa. Entonces, si ustedes ven cómo empezamos nosotras en una participación en los roles más básicos hasta los roles de alta dirección, vemos un embudo y uno no se tiene por qué conformar con ese embudo. Tenemos, si somos la mitad de la población mundial, ¿por qué hay ese embudo? Hay que reconocer esas causas estructurales para nosotras también incidir en su transformación, pero también para reconocer cómo estratégicamente podemos vencer el embudo, que eso es clave y hay estrategia para eso. Miren esto, me encanta esto. Sigo en el Foro Económico Mundial, donde más posibilidades tenemos nosotras de participar en roles de liderazgo es en temas de cuidado. Entonces, en la salud, en educación, eh, pero en temas de infraestructura y tecnología y en inteligencia artificial, tenemos muy baja participación como líderes, como lideresas mejor. Entonces allí también hay que reconocer que sí necesitamos fortalecer capacidades, tener herramientas, reconocer las barreras, mirar cómo estratégicamente, porque es que aquí no se trata, por eso es que no me gusta tanto como hablar de cifras y eso de algo que ya tenemos por conocido, sino más bien contarles que el curso les va a dar herramientas estratégicas para esos embudos poderlos vencer o gestionar. No sé si ustedes ven Economía para la People, se las recomiendo tanto. Son Valery Cifuentes y ahorita esta memoria mía está también quien la creó de apellido González. En su episodio 46, además son dos mujeres jóvenes maravillosas economistas que hablan de temas fundamentales. Pues hablan, tuvieron en este episodio unos análisis muy interesantes volviendo a la paradoja de la educación. Y es que en Colombia, esto ya sí es el foco en Colombia, representamos el 52% de la población y estamos más y mejor educadas que nunca. Sin embargo, la realidad estadística contradice ese esfuerzo. Entonces, tenemos en términos de desempleo, con cifras del DANE a febrero del 2024, pues una brecha entre hombres y mujeres empleados, sabiendo que nosotras, insisto, tenemos un alto nivel educativo, pero realmente pues tenemos estas brechas por reconocer y gestionar. Y aquí hay algo también de ellas muy interesante. Cuando una familia se separa, el hombre suele mantener su estabilidad laboral, mientras que la mujer asume cargas de cuidado que vulneran su capacidad de generar ingresos. Entonces vuelvo otra vez a las mujeres norteamericanas que están luchando porque la mujer vuelva solamente a su rol, solamente porque es que no hay nada o sea, hay también virtud en las mujeres que deciden ser como una decisión, pues estar en la familia y tener este rol de cuidadoras principal en la familia, pero volvernos a todas a la casa, a este rol de cuidadoras en la familia, sin poder ni educarnos ni votar, que eso es lo que están buscando las mujeres norteamericanas, pues es una cosa, primero compleja y segundo, en Colombia no aplica mucho porque la mayoría somos madres solteras y no hay mucho hombre, pues, como para decir que nosotras no vamos a trabajar. Pero miren esto, cuando una familia se separa, el hombre suele mantener su estabilidad laboral, mientras la mujer asume esas cargas de cuidado que vulneran su capacidad de generar ingresos. Entonces, un hogar liderado por un hombre, el ingreso promedio mensual es de 1.338.000 y un hogar liderado por una mujer de 1.123.000. También hay una brecha salarial importante, que eso es una conversación complejísima. Y una profesora que es, yo creo, les digo, van a tener a María Mendieta enseñándoles a negociar, y esto es una cosa tremendamente, Audrey, qué alegría. Ay, ay, no te Hola, esperaba. gracias. Qué gusto. Bueno, sigo aquí, me concentro. Entonces, también reconocer, bueno, cómo necesitamos tener conversaciones desafiantes y que realmente a veces abandonamos siquiera sin haberlas empezado a diseñar. Entonces, ¿cómo nos decidimos a esas conversaciones desafiantes? Porque tenemos un reconocimiento del valor que agregamos
a una organización es algo que hay que aprender. O sea, como les he hablado tanto del entorno, el entorno, otra vez, educativo, familiar, organizacional, la preparación para tener conversaciones desafiantes no está asegurada para las mujeres. Entonces, inclusive desde el relato de la sutileza, ser agradables, un estilo de participación que no hable, no incomode, y ahora se vuelve a poner de moda esta estética de la extrema delgadez, casi como que tuviéramos que ser fantasmas y pasar por allí sin dejar huella y sin molestar. Entonces eso de otra vez el silencio parece de nuevo imponerse y necesitamos de nuevo confiar en nuestra voz. Y no es para, insisto, esto no es un conflicto hombres y mujeres, es un conflicto de hombres y mujeres en contra de un sistema que nos tiene bien enredados y nos tiene, digamos, en unos lugares en donde no se agrega valor ni económico, ni social, ni ambiental. Entonces, poder reconectar, o más bien, podernos entrenar en conversaciones difíciles es clave. Y lo último, citando otra vez a estas chicas de Economía para la People en su episodio 46, que fuera tan iluminador para mí, pues para poderlo traer a esta conversación, el cuidado se aprende y la autonomía se construye. Creo que ustedes, alguna o todas, conocemos algún hombre que sea un buen cuidador. Estoy segura. Es decir, que eso se aprende, eso se puede aprender. Una de las invitadas a este curso se llama Sandra Inestrosa, no sé si la conozcan, ella es presidenta de HP, Hewlett Packard. Y cuando le preguntamos a esta mujer ingeniera de sistemas, que a mí me parece ejemplar en muchos sentidos, como cómo hizo para poder tener esa conversación en su casa sobre un rol de liderazgo tan complejo, porque pues es todo el tiempo en el trabajo, me imagino yo. Ella decía, yo hablé con mi pareja y le dije, vea, yo quiero este rol, dígame si usted puede ayudarme como cuidador más en la casa porque no voy a alcanzar. Él se la pensó y le dijo, sí, se comprometió con eso. Entonces esas conversaciones, por eso es que hablo de esos entornos, porque no es solamente en el trabajo, es que también todo se debe armonizar y reconfigurar para poder ejercer ese rol de liderazgo. Y perdonen, hago un paréntesis antes de continuar. Cuando nosotros diseñamos este curso, no pensamos como únicamente una mujer que quiera ascender en la escala organizacional, o sea, que esté en, no sé, en una dirección financiera y ahora quiera aspirar a la gerencia general, o la gerente general se quiere retirar y quiere entrar a la junta directiva. Pensamos más bien, además, no solo, sino además, en que ustedes puedan identificar su sentido del éxito, cualquiera que sea, porque también el propósito, cada una lo vive, itera en él. Inclusive ese desafío, y hemos tenido muchas estudiantes que quieren cambiar de vida, así, literal, nos lo presentan así. Y esa definición del sentido del éxito, lo que nos hace florecer, de donde nos queremos nutrir, es importante gestionarlo y liderar. Entonces es un curso dirigido hacia eso particularmente. Y la autonomía se construye y es un trabajo. También van a haber finanzas dentro de esto, porque parte de la autonomía tiene que ver con la dimensión financiera, ¿no? No somos más pobres por naturaleza, somos el resultado de un diseño sistémico que ha valorado el crecimiento económico sobre los hombros del trabajo femenino no remunerado. Eso me parece muy bello. El primer paso para reescribir las reglas económicas es exigir que el capital, el tiempo y el cuidado nos pertenezcan en igualdad de condiciones, abrazarlo, hombres y mujeres abrazar esa labor de cuidado. Y aquí voy a dejar de compartir, mm, porque quisiera también, no sé si han tenido la oportunidad de leer este ensayo de Virginia Woolf de Un cuarto propio. Y esto es tan revelador, que es reconocer que para uno poder crear, para uno poder prosperar, para que cada una pueda tener ese sentido del éxito desplegado, se necesita sin duda alguna un espacio de tiempo, un espacio físico, un espacio de recursos, y que como están diseñadas ahora las cosas, sin unas conversaciones apropiadas, ese espacio no está dado. Entonces, si tienen preguntas, voy a leer el chat a ver si hay algún tipo de comentarios, el link, bueno, listo, perfecto. Entonces, no sé si hasta aquí tengan preguntas, vamos a empezar a hablar del curso como tal, de mujeres líderes.
Eh, pero no sé si quieran hablar de esta reflexión, quieran preguntar algo al respecto. Muy bien, entonces arrancamos con el curso. Natica, si estás por ahí, ahí está Natalia. Claro que sí, profe. Primero que todo, pues agradecerte por estas reflexiones que creo que son supremamente valiosas para nosotras como mujeres. Creo que hay una cantidad de preguntas, una cantidad de realidades incluso que muchas de nosotras tal vez percibimos, vamos pensando, vamos maquinando y a veces uno se queda pensando que es algo que solo le pasa a uno o que solo uno lo piensa o que uno está como loco pues por sentirse de X o de forma. Entonces creo que en principio como uno de los primeros como valores que tienen estos espacios es hacernos entender que no son realidades que vivimos solas, que incluso pues, la ciencia nos, digamos que nos respalda frente a muchas de estas realidades y que al revés, creo que el ser conscientes de ellas e irlas interiorizando también nos ayuda a tener como una agencia mayor en esas realidades para procurar modificarlas hasta donde más podamos, ¿no? De Entonces, acuerdo, Nat. Antes de ver el curso, una cosa que es que lo que dices me parece muy interesante. No sé si a mí me encanta la etimología de las palabras, saber de dónde vienen. La palabra fraternidad viene de fratello, hermano, en italiano. La palabra sororidad viene de sorella, que es hermana en italiano. Entonces, a veces siento también que la sororidad nos hace falta. Yo veo en entornos en donde nosotras somos mucho más exigentes con nosotras, no sé por qué, en donde no nos damos la mano en esos esfuerzos, donde no somos compasivas porque sabemos que como nosotras se esforzó esa otra 2 o 3 veces más que el resto. Entonces también vamos a aprender un poquillo de sororidad ahí a través de mentoría. Y en el curso se crean vínculos como si fuera un círculo. No me gusta hablar de cosas esotéricas porque estamos en un entorno académico, pero es como círculos no sé, de sororidad, dejémoslo ahí. Entonces, Natiki, si tienes ahí la presentación, me ayuda mucho como para contarles que además me emociona mucho que sea un programa que se hace con tanto amor, se hace desde la ciencia, pero se hace desde el amor, ¿saben? Y así lo disfrutan quienes están en él. Entonces vamos a estar en Bogotá, también vamos a estar en Cali y en Medellín. Son 33 horas pues de 32 como sesiones. Y hay algo que es fundamental, y es que si le damos clic a la siguiente, ustedes van a tener una coach que les acompaña individualmente y colectivamente, no solamente antes de empezar el proceso de aprendizaje, sino hasta el final y luego 3 meses después de haber terminado para ver ustedes qué han logrado. Y es una mujer excepcional. Entonces, eh, previo, digamos, aquí está, el módulo 1 es con la sesión individual de coaching. Les aplican un instrumento, conversan con ella es fabulosa, ha sido mi coach yo de toda la vida, y ella me enseñó. Yo vengo de un origen súper humilde, imagínense, y estoy como directiva en la Universidad de los Andes, y eso necesita uno creerse el cuento y una coach muy buena. Entonces, esa es Claudia Correa. Van a tener, digamos, luego juntas reflexionamos, porque no todas, digamos, hay como una conciencia de esa historia del liderazgo femenino, esa palabra que para muchos les da repelú, pero es que es la palabra que nos pone en estas circunstancias, que es patriarcado, estructuras, las creencias limitantes. Luego esto es muy bello porque el liderazgo pasa por el cuerpo. Entonces, con una médica ella nos va a enseñar como esa mirada desde el cuerpo, lo corporal, nosotras, los ciclos vitales, y tiene todo que ver con ese cuerpo como territorio para el liderazgo. Hay algo que también nos ha cuestionado mucho, y es, honestamente, el tema de marca personal. Nosotros no creemos que eso es trivializar la identidad. Nos preferimos hablar más bien de reputación, es decir, y esto pues es como teórico. Cuando ejerces coherentemente la identidad,
se crea una imagen. Si finges la imagen, lo que hay luego es un desconcierto de tus audiencias. O sea, va a decir como todo lo que prometió, todo lo que decía y no era, ¿sí? Y eso rompe confianza. El lugar es como reconocer mi identidad, saber cómo me narro, porque es que tenemos montones de historias de cada una, pero ¿cuál es la historia realmente que quiero contar sobre mí misma? Porque no es menor. ¿Cuál es mi historia? ¿Cuál es decido que sea la versión de mi historia que va a configurar mi narrativa y va a configurar luego mi reputación como un ejercicio coherente de quién soy? Mejor dicho, ser cada una tan sigo misma como se puede, narrándose desde una historia poderosa para generar una reputación porque ha sido coherente, ¿sí? Ser auténticas día a día con una buena narrativa. Siguiente, entonces tienen ese módulo bellísimo, además con una mujer que tiene premios como podcaster, ella estudió literatura, tiene una maestría en literatura, es escritora, se llama Maru Lombardo, para que por allí la googleen, porque además es súper disruptiva, entonces ahí va a salir una cosa muy loca, muy divina. Siguiente. Eh, Natikis, no, no, ya. Entonces, negociación en entornos desafiantes. Aquí sí se van a ver desafiadas ustedes porque esa profesora es tremenda. Ana María Mendieta, primero, ha estado entrenada en Latinoamérica en ejercicios reales de negociación con grupos complejísimos. Y ella es quien les va a enseñar a negociar. O sea, pasar por Ana María Mendieta uno es antes y después en términos de negociación. Poder, cuidado e influencia, ¿qué significan esas palabras? ¿Cómo las vivimos? ¿Las asumimos? Y Adriana Correa, la directora de la Fundación Alejandro Ángel Escobar, es una mujer espléndida que ha tenido roles muy altos de liderazgo y que pues conoce estos temas a profundidad y nos va a generar una conversación muy poderosa al respecto. El tema de propósito, pero el propósito no como algo banal, como algo que se define como si uno tuviera ¿cómo se llama? Como un eslogan, no es eso, es como reflexionamos sobre el sentido. Yo no soy filósofa, pero soy una gomosa de la filosofía y me gusta mucho algo que decía Nietzsche, que es como la vida no tiene sentido. En consecuencia, o más bien, como no tiene sentido, uno puede inventarse el sentido. Entonces es una belleza de reflexión porque es cuál es el sentido, qué es lo que me conecta, lo que me hace vibrar, porque es muy importante y muy nutritiva esa conversación y evolucionamos en esa conversación. Entonces es sobre esto. Siguiente. Luego van a ver el módulo de presencia ejecutiva. Este módulo lo dicta siempre una mujer que invitamos que es de alto nivel ejecutivo. Ella, en este caso, es la country manager de una compañía que tiene que ver con enfermedades huérfanas, una mujer muy humana que además es coach, que además pues tiene este rol a nivel global, que le exige tener una presencia ejecutiva importante y que ha desarrollado ese módulo con mucho éxito. Vamos a hablar con Santiago Rodríguez, que es profesor de la facultad, doctor en estos temas, y es de una practicidad para hablar de dinero, autonomía y libertad que ni se imaginan. Entonces, esas herramientas clave para entender esa autonomía financiera que es fundamental. Y el cierre es muy interesante porque tenemos un panel de liderazgo que en esta oportunidad estoy tan feliz porque es la directora del pregrado de filosofía de la universidad, más joven, guapísima, o sea, todo impresionante, que nos va a hablar de mujeres y ciencia. Y va a conversar con Laura Romero, que es una mujer que está como en toda la onda de la regeneración, sabe de turismo a profundidad, conoce el país a profundidad, tiene un discurso muy inspirador y ella va a hablar de mujeres y naturaleza. Entonces ese panel, liderado por Paula Rosso, pues nos va a inspirar. Y luego tenemos un ejercicio de mentoría en donde invitamos mujeres como Marcela Díaz de Amazon Web Services, la misma Manuela, la del pregrado de filosofía se queda, Adriana Corraza, mujeres que están en roles de liderazgo, empiezan a hacer mentoría porque que ustedes sepan cómo ser mentoras y ser mentís, recibir la mentoría, es clave. Y lo último es el plan de trabajo individual que hacen con la coach para ver después de todo esto vivido, ustedes qué consideran que van a ser sus prioridades de trabajo
durante los 3 meses siguientes, luego se vuelven a ver con ella y esto genera, digamos, como un círculo para nosotros de valor en tanto nos aseguramos de que realmente generemos un impacto. No sé si tengan preguntas. eh, Nosotras tenemos ahí más diapositivas, Natica. Listo, sigue entonces tú, ¿no? Sí, no, listo. Eh, Creo que ahí pusimos en dónde obtener más información. No sé si alguna se anime a contar algo, a decir algo. Eh, Espero esto haya generado alguna reflexión, por lo menos una pregunta sobre ese liderazgo propio, sobre el ejercicio consistente con cada una. Yo creo que tener también mentores no necesariamente que estén en los espacios organizacionales es clave y uno de esos mentores son los libros. En este momento les recomiendo, si les gusta leer, me estoy leyendo un libro de Brené Brown, pues que además tiene doctorado en estos temas de liderazgo y demás, que tiene que ver con el grounding, cómo uno se enraiza en la tierra y se vuelve fuerte a partir de lo que uno le da valor. Porque una cosa son principios y otra cosa son valores. Entonces, a lo que le damos valor, cómo nos enraizamos en nuestra propia historia, y me ha resultado bien interesante esa lectura. Yo las abrazo porque no veo por allí como preguntas. Ah, sí, Audrey. Sí. No, Diana, yo entré tarde, pero bueno, digamos que parte del interés también del espacio es que, digamos, existen manuales, existen coaching, pero yo siento que estamos en un momento tan difícil de leer, em, que el liderazgo, digamos, la lectura que puedo hacer del liderazgo también se vuelve muy superficial frente a lo que día a día vives. Entonces, un tema es el tema del cuidado, otro tema es la autonomía, otro tema son las decisiones políticas, otro tema son las decisiones económicas, pero en países como Colombia uno vive todo el tiempo. Entonces, esta intersección del liderazgo lo lleva a uno a decir, Dios mío, necesito herramientas que quizás puedan parecer livianas, pero al menos con esas herramientas se puede mirar cómo manejar. Entonces yo no sé si en el curso quizás dentro de este margen de coaching, eh, de guías de negociación, etcétera, etcétera, puede haber un espacio también de cómo leer los contextos políticos, sobre todo en países como los de nosotros, ¿sí? Porque pues una cosa son los liderazgos corporativos maravillosos, las matemáticas son A más B y si no hay resultado, pues no hay resultado, pero hay veces estos liderazgos que están mediados no solamente por como resultados puntuales, sino cómo tú ejerces un liderazgo que transforma, ¿sí? Y que transforma realidades. Entonces yo no sé si uno a veces se pone esa carga de ver transformaciones institucionales, pero también, digamos, cómo tener ese espacio de cómo me adapto al contexto, cómo hago las lecturas, ¿sí? Y yo sé que eso de pronto es individual, pero fue pucha. En mi caso experiencial, o sea, nosotras estamos en un tema de ONGs, justicia racial, pero al mismo tiempo resultados institucionales, políticos, pero al mismo tiempo tenemos temas de geopolítica, filantropía, se acaba, recursos, montar portafolios comerciales para vender los servicios, pero nunca los hemos vendido porque somos pro bono, somos activistas. No, eso es, digamos, es como leer, es como leer el contexto, es una gran pregunta y no sé en qué parte del módulo, los módulos puede uno tener ese escenario. Claro, Audrey, y puedo ser empática con esto, a pesar de estar yo en la academia, creo que en cualquier sector e industria, sector digo público, privado, comunitario, estamos retados por un entorno de altísima incertidumbre, complejidad, polarizante, es muy complejo. El curso es de liderazgo, no es de estrategia. Entonces es más como desde el cero, desde la Facultad de Administración nosotros tenemos como capas de formación. Entonces primero el ser. Cuando tú tienes esas herramientas como para esto que dice
Brené Brown, que me gusta mucho y es como estar enraizado, la toma de decisiones y la mirada es distinta, te cambia la mirada, porque todo el tema en la vida es de mirada, entonces te puede ayudar a cambiar la mirada. Después de que el ser se ha fortalecido en su liderazgo, ya pasa al ámbito organizacional y luego el ámbito de industria, si lo llamamos, pero podría ser lo público, y luego el ecosistema. Este curso se concentra en el ser. Hay otro tipo de formaciones, por supuesto, en la universidad que tienen que ver con lo que tú estás indicando, que luego podría yo como recomendarte algunos sin duda, por ejemplo, el de gerencia estratégica Roberto Gutiérrez, en fin, que tiene que ver con una lectura del entorno desde esa perspectiva que tú estás proponiendo, que sí es fundamental, sin duda, pero eso tiene que ver más con estrategia. Sea público o privado, tú tienes que conocer tu macroentorno y el entorno inmediato, y no necesariamente desde una mirada de mercado, sino una mirada, tal cual como tú dices, de mapeo del entorno y ver cómo gestionar sobre todo los desafíos actuales. Pero este es más del ser, Audrey, o sea, es como nosotras estar, alguien preguntó por el nombre del libro, ya lo voy a rescatar que está en mi espalda, pero es eso, es permanecer enraizado. Regálenme un segundo que está aquí nomás. Se llama Strong Ground de Brené Brown. Yo creo que está en español por ahí, no lo sé, pero seguro sí. Y ella tiene podcast y videos y pueden, ella es muy interesante, muy interesante. Es una lectura, una literatura que me gusta mucho. Voy a mirar el chat si hay otra pregunta. A mí es que me encanta conversar con ustedes. Es un programa hermoso para trabajar el liderazgo de mujeres jóvenes. Ay, sí, Patricia, eso es otra cosa muy interesante porque en las cortes, pues los grupos son muy diversos. Entonces vemos muchas mujeres jóvenes. Recién me acuerdo una que estaba de gerente de una compañía grande y jovencita. Me decía, es que a mí nadie me cree porque soy muy joven. Entonces el programa les sirvió como para reafirmarse en el liderazgo, enraizarse y poder pues como tener herramientas que puedan gestionar. Pero también hemos tenido, de acuerdo, una viceministra que tenía como un problema que era, pues, o un reto más bien, un desafío que era el otro lado como del espectro y es, mi voz es muy gruesa, yo estoy muy grande y a veces intimido y no quisiera como, entonces, como quiero encontrarme sin dejar de ser yo, cómo vencer esa barrera. Entonces fue muy interesante. Las abrazo ahora sí, son ya las 6:59, las veo en clase. Es un programa que tiene una inversión posible, o sea, a mí me parece que es una inversión que hace que todas nos podamos financiar de alguna manera para tenerlo. Es que yo no sé si puedo hablar de eso o no, Natalia, pero seguro, si están interesadas les cuentan y es un programa que sé que pueden Así financiar es. eso y que vale mucho la pena hacer. Eh, necesitamos eso ahora, ¿saben? Cuídense mucho, las veo en clase. Gracias, Natica. Muchas gracias Eh, a todas. Que tengan una feliz noche. Hasta pronto. Paulina, ahí está, ahí creo que dejó los datos, Sí, que eso está hasta en internet, en que no me el, acuerdo y me da en el miedo link. fallar. Eso. Cuídense mucho, Gracias, pues. Chao. gracias, muchas gracias, feliz noche.